Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a la reunión de hoy, 14 de abril del 2023, en el cual vamos a hablar un poco, y creo yo que bastante en la superficie, de teatro barroco. Ya para eso la profesora Machuca ha preparado, y ustedes deben haber visto, todos hemos visto, un video en el cual se da mucha información, aunque siempre va a ser menos de la que necesitamos sobre ese periodo y las características de este teatro. Em, Vamos a ver entonces, está llegando la gente. ¿Qué información, qué preguntas, qué comentarios, reflexiones tenemos? Hola chicas, Buenos días, profe. Hola, profesor, buenos días. buenos días. Ya, ¿Cómo están? bien, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Por aquí todo bien. ¿Cómo me las trató la Semana Santa que ya hace mucho tiempo que pasó? Bien, estuvo bien, descansando, pero hacía mucho calor, pues, por aquí hacía mucho calor por mi casa. Entonces, bueno, eso. Yo este año no me estoy quejando del calor porque la última vez que hizo frío, sufrí mucho todos los días que hizo frío. Y que yo me dije, no, si yo crecí en un lugar donde hace muchísimo calor, ¿qué voy a quejarme yo del calor? No, no, eso es lo que tiene que ser. Si no hay calor, no hay vida. Eso no es verdad, porque en los polos también hay vida. Y hay formas de vida que en los ambientes cálidos no podrían existir. Pero los organismos vivos despiden calor. Así que este año no me estoy quejando. Em, ¿Qué noticias hay? El conde del Guácharo va a ser candidato. Bueno, precandidato. Este, se murió Enrique Mendoza. Eh, la Corte Internacional de Justicia le dio plazo a Maduro para que conteste, no me acuerdo qué cosa. Hay otra noticia de otro tipo y ahora no me acuerdo. Una noticia interesante. La que más me hubiera gustado conocer, comentar, ahora no la recuerdo. Entonces, ¿qué cuentan ustedes? Bueno, profesor, yo hace poco estaba viendo la clase y se me hizo muy interesante Sí. porque vi el tema de los arlequines y me emocionó porque me hizo recordar cuando de chiquita me tocó hacer una máscara de arlequín y ver su relevancia en el arte barroco es fundamental porque, o sea, se nota que eran súper cultos y sobre todo sabían responder lo que el público pedía. Era Ujú. como esa conexión, ese vínculo creado que duró mucho tiempo. Y bueno, creo que eso es indispensable en el teatro, saber satisfacer las necesidades que el público te exige. Y bueno, también me impresionó mucho que ellos improvisaban, pero bueno, no en el sentido de improvisar por improvisar, sino ellos ya tenían una preparación que era magnífico observar la manera en que ellos improvisaban, pero haciendo arte. Bueno, sí, es que para improvisar hay que estar preparado. O sea que normalmente Es así, normalmente uno entiende el concepto de improvisación como que la situación lo coge a uno de sorpresa, pero bueno, uno también tiene que tener entrenamiento para eso, ¿no? Para responder a algo que no estaba previsto. Sí, para eso también se estudia. Uno va
la universidad, la academia de teatro, a lo que sea, ¿no? A la academia de fútbol, lo que sea, a prepararse para responder a lo que salga, ¿no? Porque uno no sabe en qué partido le va a salir un futbolista que tiene unas habilidades que uno no conoce. Entonces hay que estar preparado para meterse por los rincones. Eh, por eso es que es tan importante echarle ojo a todo lo que se nos ofrece cuando uno se está preparando, cuando uno se está entrenando, cuando uno está estudiando. Eh, llega un texto escrito en español, pero con, bueno, digamos escrito en italiano, pero con palabras inventadas por el autor en ese momento, hay que estar preparado para saber qué hacer con eso, o por lo menos para ponerse a pensar, ¿no? Pa- saber de dónde agarrarse, por qué camino irse para ver si uno encuentra una solución. Ahora que menciono esto, me estoy acordando de aquel texto de Julio Cortázar que parece español, bueno, es español, pero utiliza unas palabras exactamente así como describí ese hipotético texto en italiano, exactamente de la misma manera, son palabras que inventó el autor cuando las estaba, cuando estaba escribiendo el texto, pero las inventó, las creó, las formó siguiendo las normas de la formación de palabras en español. Seguramente no estaba siguiendo esa norma con toda la escrupulosidad científica que tendría un lingüista, sino que estaba siguiendo su conocimiento natural, su conocimiento artístico de la lengua. Pero los que estudiamos un poquito de lingüística, por lo menos, nos damos cuenta de que, mira, claro, inventa esta palabra y la convierte en verbo y después lo quiere poner en pasado y que le pone la terminación de pasado típica del español. Yo tengo que traducir esto al coreano. Déjame ver cómo es la terminación típica del pasado en coreano. Si es que es terminación, porque a lo mejor en coreano, qué sé yo, los verbos se convierten en pasado cuando le cambias el principio de la palabra y no el final. Exacto, uno nunca sabe. Así son los idiomas. Sí, bueno, entonces fíjense cómo en el teatro también vemos cómo aprender sobre nuestra propia disciplina. Bueno, la nuestra que está relacionada, pero seguro que hay otras que no están muy relacionadas y también se puede aprender de eso. Los arlequines estaban preparados para improvisar, no eran unos actores novatos. Esos señores sabían lo que hacían. Eh, es como aquello de, lo más importante no es saber, lo más importante es saber dónde ir a buscar la información, ¿no? O por lo menos tener intuición. Bueno, yo les pedí a ustedes que me hablaran y ahora me puse a hablar yo. Mala maña, chico. Bueno, por aquí estoy viendo que Andrea quiere hablar, así que vamos bien. Pero ese Sí, comentario que quería tú hiciste, acotar. Hable, profesor, disculpe. no, le decía a Daniela para concluir que ese comentario que ella había hecho era muy acertado, porque ciertamente los arlequines eran así, y podían improvisar y tenían con qué, ¿no? No es que de repente, ¡ay! Me atraparon. Y eso nos enseña algo. A ver, Andrea, ¿cómo estás? Sí, otra cosa que quería acotar a lo que dijo Daniela es que aparte de que estos actores de la comedia del arte italiano tenían, o sea, tenían el estudio, tenían la capacidad para improvisar, también aportaron mucho al teatro, ya que fueron ellos quienes empezaron a publicar, sí creo que era eso, de tratados con respecto a el entrenamiento de la voz, el uso de la expresión corporal y la gestualidad, lo cual mm, me, me parece algo fascinante también porque ya deja en evidencia que el teatro, en lo que se refiere más a el ámbito de la actuación, ya va formalizándose, ya va obteniendo Sí, una estructura y que sencillamente implica de que no puedes estar en un escenario y hacer la puesta en escena o decir tus parlamentos así sin más.
hay un trabajo detrás de eso, un trabajo que tiene que hacer el actor con su cuerpo para así después representar el personaje. Ujú. No es solamente improvisar. Incluso improvisar, para improvisar hay que estar preparado. Ciertamente. Muchas gracias por ese dato. Sí, lo digo porque también tanto que mencioné antes a Stanislavski y que ahora veo que los primeros de que los de la comedia del arte italiana también empezaron con los sistemas de representación. Es algo muy bonito de ver, lo cual también podría tener cierta relación eh, con la evolución que tuvo después el teatro durante el siglo de oro español, que en vez de ser callejero pasó a los corrales de comedia y por último a establecimientos que se acercarían a lo que es el teatro moderno. Ajá. Y ahora el teatro está volviendo a la calle, ¿no? Porque como hay tanta, como que hay tanta percepción del teatro como una cosa elitesca, ¿no? Porque los artistas son otra cosa y hay muchísimos artistas también se creen eh, la última Pepsi Cola. Entonces siempre se ven esfuerzos para llevar el teatro a la gente común, ¿no? La gente que podría sentirse alejada de eso o que ha sentido que se le aleja del arte del teatro y de las otras, porque es algo para las clases altas o esas tonterías, ¿no? Hace un tiempo ya que observo yo, que no soy observador del asunto teatral, observo que el arte el teatro está volviendo a las calles. Y eso es también bellísimo, ¿no? No solo porque conecta con los orígenes. Teatro también en Grecia no debe haber nacido en un establecimiento, como dices tú, una institución, un edificio preparado para eso, sino que nació en el pueblo. eh, de modo que debería ser en el pueblo donde viviera. Este, también es bonito, como dice Andrea, ver que en cada época siempre van apareciendo autores y actores y gente que no, y a veces gente que no actúa, sino que trabaja en el teatro, en otras cosas, que va poniendo su aporte, ¿no? En la propia Grecia ya veíamos cómo de un autor a otro, de una época a otra, se hacían innovaciones, como aquella, no recuerdo quién la hizo, que a mí me llamó la atención, que mencionó Sarcos, la de componer el coro de 12 voces, ya no 50, ¿no? Debe haber sido mucho más sencillo ensayar y hacer caber a los miembros del coro en el escenario con 50, perdón, con 12 personas, mucho más sencillo que con 50, digo yo. Eh, y después empezaron a aparecer más personajes. eh, y está el asunto de la participación de las mujeres, la participación de los hombres. Cada época va dando sus aportes, ¿no? Y aquí con este salto mortal, como dice Machuca, eh, el teatro siguió evolucionando y el siglo de oro, que fue un periodo más o menos largo en el que se desarrolló mucho el teatro, uf, seguramente que alguien que, que, que murió al principio del siglo de oro, si hubiera resucitado 100 años después, decía que, pero ¿qué es esto? Esto no es teatro ya, de lo tanto que había cambiado. Y bueno, y ese cambio, esa evolución, ese progreso, digamos, vamos a decir evolución, no se detiene, porque en el siglo XX también hubo unas modificaciones, unas innovaciones del otro mundo, ¿no? Eh, la gente que sabe de teatro puede hablar de eso, pero yo me acuerdo
Yo he oído mencionar a, a Brecht, Stanislavski, que no sé si es del siglo XX, sí debe serlo, que siempre los mencionan precisamente porque han dado un aporte importante. Incluso en lugares, digamos que particulares, pequeños, como el teatro en Venezuela, uno siempre siente que hay una evolución de un momento a otro. Y eso también es nutritivo de conocer. ¿Qué más han leído? ¿Qué más han visto? ¿Vieron La vida de sueño? El video, por lo menos. ¿La han visto en el teatro alguna vez? Profe, No, profesor, justo le iba a ver. Ok, siempre, Yo me en vi el cualquier video, momento es bueno. profe. Yo me vi el video, profe. ¿Y qué tal? Yo vi parte del video. Me encanta. Yo me lo vi completo porque es que no me lo pude, cuando lo empecé a ver ya no lo pude dejar de ver. Claro. Es como cuando No, uno está viendo una serie que le encanta, entonces uno sigue viendo como los demás capítulos, se hace tarde y uno sigue viendo los capítulos. Sí, Bueno, sí, así. pasa eso. Estuvo buena. El año pasado yo vi este video que recomendó Machuca y vi otros dos grupos de teatro que lo habían hecho en diferentes épocas y yo estaba fascinado. Perdón, la Mary estaba pidiendo la palabra y creo que Contreras antes también la tenía levantada, pero yo no estaba en esta pantalla y no veía eso. Lo que pasa es que quizá podrían participar con un poco más de libertad. Buenos días. Buenos días. Qué formal es la Mary. Disculpe el ruido, ¿no? Porque hay mucho ruido por aquí. Bueno, me gustaría hacer una acotación por el estudio pues, de esta semana sobre el barroco. Algo que me llamó la atención bueno, me gustaría resaltar que por lo que usted acabó de decir ahorita sobre la evolución del teatro, pues, y que de alguna manera nunca es estático, sino que siempre tiene aportaciones de nosotros, ¿no? Y, o sea, el teatro barroco no es como que antes se originó del Trujillo, que había para aquel momento el movimiento artístico, el barroco, porque no solamente tenemos el teatro barroco, sino que también tenemos, bueno, hubo, y digo tenemos en el sentido de que es parte de la historia, Sí, el tenemos. barroco como, o sea, en las esculturas, en las Sí, pinturas sí, y sí. en todas estas artes, ¿no? Por aquel entonces. Entonces no es como que, bueno, solamente tenemos el teatro barroco, no, sino que el teatro se vio envuelto o influenciado de este movimiento artístico, de esta idea del barroco, y de alguna manera pues los autores del teatro se adaptaron a estas ideas y hicieron de las suyas, ¿no? Con esto. Ciertamente. Y bueno, hicieron del teatro barroco el teatro barroco, valga la redundancia. Pero en pocas palabras es eso, que no es que el teatro barroco se originó de la nada, sino que se vio influenciado del movimiento del arte barroco por aquel momento y así va a seguir pasando con todas las artes, pues con el teatro, con la escultura y con todas estas cosas. Se van a ver influenciadas y cambiadas por estos movimientos que vayan surgiendo también por la sociedad y todo eso. Ciertamente. También, por ejemplo, en el romanticismo, que vimos una vez el romanticismo, no existía el romanticismo solamente en la poesía y en la narrativa, también había música romántica, ¿no? Y el arte en general que se hacía en ese momento era arte del romanticismo. Eh, Muy bien, es verdad, Mary. Ninguna de las artes nace en el momento en que llega un nuevo movimiento. Llegar ahí es ya producto de una evolución. Y atravesar ese nuevo periodo también la hace evolucionar. Hasta que llega el momento en que dice, ay, no, ya estamos cansados de esto. Vamos a hacer una cosa nueva. O vamos a hacer las mismas cosas, porque al final es lo mismo lo que se hace, crear. Vamos a hacer la misma cosa de una forma nueva. Ahora vamos a escribir al revés. Vamos a escribir el último verso primero. Eso hay quien lo ha hecho. Al principio del siglo XX, bueno, final del XIX, principio del XX, vino un francés que dijo, ya la poesía está cansada de hacer imágenes y figuras poéticas solo con palabras. Vamos a dibujar con las palabras. Y empezó a hacer dibujitos
con palabras que eran poemas. Ya saben de quién les estoy hablando, ¿no? Como no saben, les voy a mostrar. Los, ay, no recuerdo, jeroglíficos, algo así, no recuerdo cómo se Los caligramas. Vamos a mostrarles unos caligramas. Por ahí había alguien que, ahorita estoy en Google, pero había alguien que estaba levantando la mano o algo así, y no recuerdo quién era. Quien quiera decir algo que se sienta libre, adelante. Profe, nada, yo quería decir que yo, a pesar de que no vi el video eh, que puso la profesora, vi un resumen que contaba en detalle lo que pasaba en la obra y me Ujú. pareció muy interesante porque estaba leyendo también que en el barroco se caracterizó por como cierto pesimismo y por el contraste de las cosas, por ejemplo, colores, palabras, texturas, formas, tanto en el arte, en la escultura, como también en Ujú. el teatro se vio, porque, por ejemplo, en la obra de La vida es sueño, se ve que hay un contraste entre el, el protagonista, creo que se llama Sigismundo, Segismundo, que sí. está, Sigismundo, ok, que él es un prisionero, pero a la vez es rey, y él piensa que vivió un sueño, pero entonces se despierta, o él piensa que se despierta y otra vez es prisionero. Sí. Entonces, es interesante la reflexión que deja. También leí que el barroco se caracterizó por eh, sentimentalismo y creo que sí, porque en la conclusión de la obra, verdad que todo es bastante conmovedor y, y nada, me gustó mucho la obra también. Voy a leer el libro que nos dejaron, que es la obra original. Tengo entendido que está escrito en verso, Sí, eh, versos octosílabos, creo que dijo la sí, profesora Machuca en el video, sí. sí, sí, octosílabo. Entonces, sí, entonces me pareció muy interesante el teatro del barroco. Sí, además de que el barroco es, además de que es importante para todos, una persona a quien le interesa la actuación tendría que conocer, así como una de las cosas más básicas, y no básica porque sea simple, ¿no? Porque bien complejo que tendría que conocer como una de las cosas esenciales esa obra de Calderón de la Barca, ¿no? La vida de sueño es como de las primeras lecturas que uno tiene que hacer. Calderón es como diría Lope de Vega, no, quien lo dijo fue Cervantes, un monstruo de la naturaleza. Es que cuando Cervantes quiso ser dramaturgo, creo que ya les he contado eso, y Cervantes tenía unos 12, 15 años más de edad que Lope de Vega. Bueno, empezó a hacer teatro, ¿no? Y actuaba y escribía, pero dice él mismo, llegó ese monstruo de la naturaleza que era Lope de Vega y ya, dice el propio Cervantes, ya yo no tenía nada que buscar ahí. Entonces, con Lope de Vega ahí ya nadie más podía brillar. Imagínense ustedes cómo era ese señor de dramaturgo que Cervantes confiesa que se tuvo que retirar del teatro porque llegó Lope de Vega. Así habrá sido un monstruo. Y Calderón, que es, digamos que, sí, como de la siguiente generación, es la segunda etapa del barroco, bueno, tenía que ser también un monstruo para que el segundo periodo del siglo de oro o del barroco estuviera centrado en él. En el segundo periodo, la figura grande era Calderón. Y entonces, bueno, muy bien que te leas el libro, eh, Contreras. Claudia. Pero por supuesto también la obra hay que verla, porque el teatro es para verlo en movimiento, en el teatro. Y bueno, ya que existe el video, pues también funciona. No es lo mismo que una película. ¿Sí? Ya el cine es otro arte. ¿Por qué te estaba diciendo esto?
Ah, porque me gustó mucho que dijeras, que hablaras con tanta propiedad de la obra, aunque no la hayas leído ni la hayas visto. Sí, todo lo que dijiste era cierto. Ahora cuando la veas, o la leas, o las dos cosas, va a ser mejor. Yo vi parte de la obra, claro, tengo que volver a verla otra vez, pero para acotar lo que dijo Claudia, también algo que sale en la clase con respecto al teatro barroco, no solamente es ese sentimentalismo y el uso de contradicciones u oposiciones dentro de la obra, sino también que tratan a sus personajes igual a los seres humanos, es decir, no hay tanta diferencia entre el personaje y el público que vea ese personaje representado. Me recuerda bastante a lo que decía Aristóteles en su poesía cuando se refería a cuáles eran esos personajes que dentro de las tragedias que transmiten adecuadamente eh, ese terror y esa compasión que llevarían a la catarsis. Eh, y es algo bueno de que el teatro barroco eh, continúe en esa línea de que el personaje no es ni más complejo que la persona, ni Ujú, menos real. ujú. Eh, lo cual le equivale a decir es la persona, aunque en realidad no es una representación. O sea, es fiel, ¿no? Muy bien, aquí deben estar viendo un caligrama. ¿Qué ven ustedes ahí? Algunos verán un poema, ¿no? Algunos verán un texto ahí todo mal escrito, mal separado, mal separadas las palabras, ¿no? ¿Qué ven? La Torre Bueno, Eiffel. exacto, yo también pensé en eso. Sí, ¿Qué? primero vi Perdón. la Torre Eiffel y después me puse a leer. La Torre Y luego Eiffel. es Profesor, yo también París. pienso lo mismo. Entonces es una imagen. Salut, monde, dont je suis la langue eh, ¿de qué? Elocuente. Éloquente, que sa bouche au Paris tire et tirera toujours aux Allemands. Y será O ahí. Tendré que Entonces, ver, profesor. entonces fíjense, ahí hay un mensaje del autor, del yo poético, a, a París, y al mismo tiempo gráficamente se señala algo que es tremendamente representativo de París, que es la Torre Eiffel. Es decir, usted dibuja la Torre Eiffel, ya está diciendo París en realidad, o quizás Francia también. Eh, y entonces este poeta está diciendo aquí, mire, yo soy la voz que París le lanza a los alemanes, eh, que van a venir a hacer los alemanes para acá. Una cosa así como busca pleito o como defensiva, ¿no? Estamos nosotros, los de París. Mira cómo la Torre Eiffel nos representa. Así como no pueden tumbar la torre, no nos vamos a poder tumbar nosotros. Qué sé yo, estoy inventando, estoy improvisando como mal arlequín que soy. Eh, Así hacía Apollinaire, que es el creador de este tipo de poemas. Aquí lo tienen, Guillaume Apollinaire. Así hacía él sus poemas, ¿no? Es una innovación en la poesía. Este del caballo, no estoy seguro que sea de Apollinaire.
Este nombre aquí, estos nombres aquí me hacen dudar, pero el papel está viejo, debe ser de los tiempos de Polinea. No sé, pero este poema debe tratarse de un caballo. Y con las letras, con las palabras se dibuja un caballo. Y si trata de un barco, que existe algún poema de Apollinaire que trata de un barco, bueno, entonces lo que dibuja es un barco. Así pasa también en el teatro. Cada dramaturgo va improvisando, creando sus innovaciones para su época y muchas de ellas terminan pasando a la historia. La colombe poignardée et le jet d'eau. Le jet d'eau. Esto se supone que es una fuente donde una paloma va y toma agua, aunque termina siendo poignardée, que ahorita creo yo recordar que significa apuñalada. Aquí está el propio Apollinaire con su cabeza vendada, no sé qué fue lo que le pasó, debe haber sido una herida de la guerra. La portada, ¿y dónde está el poema? Este es como un sol, ¿no? El poema que estaba al principio. Ajá, esta. La columba. Aquí está, ese que habíamos visto era la paloma que está llegando a una fuente de agua. Aquí está la fuente. Los chorritos de agua son dibujados mediante las palabras, etcétera. Pero no estamos hablando de poesía, estamos hablando de teatro, que es casi lo mismo. Fíjense cómo eh, Calderón escribe su obra en verso. O sea, el teatro recurre al verso de vez en cuando, todavía en la actualidad. Bueno, eso de mostrarles los poemas era porque antes había dicho en cada arte, cada época va dejando sus aportes. Por ejemplo, en la poesía, cuando apareció Apollinaire, nos dejó este aporte, una evolución de la poesía. Ya fue superada también, aunque todavía hay quien escribe caligramas, pero ese es el aporte de Apollinaire, ese es el aporte de los inicios del siglo XX. ¿Qué más me cuentan, chicas? El poema, la décima, las dos últimas décimas, pero sobre todo la última, la última décima de la obra La vida es sueño es un clásico eterno, ¿no? Como todos los clásicos. Todos nos deberíamos saber eso de memoria, eh, ese poema con que concluye Segismundo diciendo que, bueno, no termina con esa, ay, ahora estoy confundido. ¿Dónde está esto aquí? Eh, esto que pongo yo aquí al principio del foro. Ah, no estoy compartiendo todavía. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Ese es un texto que mucha gente termina aprendiéndose de memoria en secundaria por lo menos. Yo alguna vez me lo aprendí. Ahora tengo que leerlo porque hace mucho tiempo que no lo recuerdo, no lo recito, no lo uso. Pero hay que tener eso, hay que imprimir ese poema y pegarlo en la cabecera de la cama porque nos interesa, no solo por el contenido, sino por el solo Calderón, porque Calderón representa un hito en la historia del teatro, de la poesía y de la lengua en general. Ah,
Y bueno, después está todo lo que hay detrás, que uno puede pasarse un año conversando sobre todo lo que significa esta sola décima. Imagínense la obra entera. Bueno, chicas, díganme algo, aunque sea sobre qué cosas ven ustedes aquí en este poema. Nada, a mí me llama mucho la atención que ya en esa época se interesaran tanto por lo que pasaba en los sueños, en el mundo onírico, y que lo Ajá. utilizaran como inspiración para hacer obras de teatro. Creo que, no sé si estoy equivocada, capaz sí. Sí, Seguramente sí. sí, sí, sí. Y Es la primera vez seguramente, que lo usaron, en una de las primeras veces que se usó, así como la idea de que en un sueño pasaba una cosa, pero resulta que no era un sueño, sino que era la realidad y al personaje le hicieron creer que era un sueño. Esa temática la he visto últimamente mucho en películas, ujú, en series también. eh, y me llama la atención que ya por esa época lo estuvieran usando para contar una historia, porque cambia también un poco la dinámica de lo que es el tiempo y el espacio en la narración. ujú. Y nada, me parece interesante que ya en ese tiempo lo usaran. Sí, y yo creo que en el teatro debe ser difícil representar eso, porque en la película uno corta aquí, corta allá y hace creer al espectador que, bueno, que está viendo la realidad, pero después termina siendo que era un sueño. Pero en el teatro tienes que quitar el actor del medio para poder hacer a eso que en el cine se hace cortando un pedazo de cinta. Bueno, ahora no será cinta, ¿no? Sino cortando un pedazo del archivo. Este, pero Calderón lo hace por medio de los diálogos que tiene el, el personaje con otros personajes. Y en realidad, en la obra de Calderón, en esta obra, no hay en realidad ningún sueño. En realidad, todo va pasando. A Segismundo le hacen pensar que soñó esos días en que estuvo, digamos que libre, fuera de la torre, y que fue un príncipe que, bueno, que ya iba a ser rey, que el padre se iba a retirar para que él fuera rey, que era algo que quería hacer el padre por su mala conciencia, por el remordimiento que tenía de haber puesto en prisión a su propio hijo desde pequeño, por el egoísmo de no querer compartir el poder con él, o de no querer heredárselo, o no arriesgarse a que el muchacho lo matara. Eh, y bueno, le dio por compensarlo, ¿no? Vamos a hacerle creer que está soñando, a ver cómo se comporta. Portó mal. Solo tuvieron que volver a meter allá, en la torre. Pero nada de eso es sueño. Eso pasa en realidad dentro de la ficción. Solo que Segismundo cree que es un sueño. Le hacen pensar que es un sueño. Le acomodan las cosas, las circunstancias, como diría Machuca, para hacerle pensar. Y ese también es un truco que usa el autor para inmiscuir el sueño, para que el sueño participe en la construcción de la obra y en la ficción que nos está relatando. Habilidosísimo, creo yo también. En Shakespeare yo creo que he visto eso en la forma de simplemente que un personaje despierta en escena y empieza a contar lo que soñó. No que vimos delante de nosotros lo que pasó en el sueño, ¿no? Sino que él lo cuenta. Shakespeare suele hacer eso, ¿no? Cuando quiere que el espectador tenga en la mente o que le llegue a la mente una, algo que él no está poniendo en escena o que es muy difícil poner, pone a un personaje a contarlo. Por ejemplo, cuando el personaje que viene a contarle a Hamlet o a la reina, no me acuerdo, cómo ha muerto Ofelia, bueno, él no pone una escena en que Ofelia se lanza al río, ¿no? Tendría que poner un río en la escena, sino que alguien llega y dice, cuenta con todo detalle
cómo eran las florecitas, cómo el agua era cristalina y cómo Ofelia estaba bella pero triste, y sus cabellos y su vestido y el aire y las nubes, ¿no? Y aquello no puedo describir cómo era aquello, cómo era de bello, pero al decir no puedo describirlo, ya lo está describiendo, ¿no? Y entonces imagínese usted